La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos y abuelos y todos los que nos sintonizan en este momento y a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Tengan todos ustedes una feliz Pascua de Resurrección en este jueves de la octava de Pascua, esta primera semana de este tiempo pascual que hemos inaugurado en la solemne vigilia pascual de el Sábado Santo y que se va a prolongar durante los siguientes 50 días hasta que lleguemos a la gran celebración de la fiesta de Pentecostés. Yo muy feliz, primero del Señor, y luego de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía y por siempre acompañarnos en este espacio. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos asista, nos ilumine y nos conduzca en esta hora que compartiremos con todos ustedes. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por tu presencia siempre cercana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu ternura, gracias por tu compasión. Gracias porque estás siempre presente en el caminar de nuestras vidas. Gracias por haberte entregado por nosotros. Gracias también por haber vencido a la muerte, para que todos tengamos la posibilidad de vivir por siempre y para siempre contigo. Queremos ponernos en tus manos en este momento y pedirte que nos asistas con la gracia de tu Santo Espíritu para que todo lo que vamos a compartir en este momento y en esta hora nos sea de mucho provecho espiritual. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos catequistas, estamos nuevamente de regreso con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y una vez nos hemos puesto en las manos del Señor, vamos a compartir con ustedes el tema correspondiente al día de hoy. Hace un par de semanas estuvimos compartiendo con ustedes una serie de catequesis que fueron preparadas por el Papa Francisco sobre la oración. Como ustedes bien saben, queridos catequistas, en este año estamos trabajando el valor de la oración y se nos invita que como iglesia, como comunidad y sobre todo como catequistas, pues trabajemos de manera muy particular este valor de la oración, que seamos nosotros verdaderos maestros de oración para que de este modo podamos instruir y enseñar a nuestros catequizandos el valor de la oración y la forma también como ellos deben de orar. Así que en el programa de hoy vamos a compartir otra de estas catequesis que nos preparó el Papa Francisco, en esta ocasión el 3 de junio del año 2020. Una interesante catequesis que pronunció el Papa Francisco sobre la fe de Abraham, cómo nosotros podemos aprender a orar con esa misma fe con la que Abraham le oraba a Dios y con esa misma fe en la que él
confiaba plenamente en lo que Dios le iba indicando en cada momento y en cada circunstancia de su vida. Así que yo quisiera que ustedes, queridos catequistas y todos los que nos están sintonizando, pues entremos en este momento en esta catequesis que nos preparó el Papa Francisco por allá por el 3 de junio del año 2020. Y el Papa Francisco inicia esta catequesis diciendo que una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo fue lo primero que aconteció en la relación de oración de Abraham con Dios. Recordemos que esta voz que surge de improviso y que resuena en la vida de Abraham, diciéndole, invitándole a abandonar sus comodidades, el lugar donde estaba, sus bienes, para que salga, se ponga en camino hacia otra tierra que Dios le iba a proporcionar. Y Abraham, pues sin titubear, sin cuestionar, sin dudar, sin preguntarse por los detalles de cómo esto iba a ser posible, pues él con esta fe tan firme, tan convincente, con esta fe que es modelo para todos los creyentes, entonces pone su confianza absoluta y total en esa voz que le está hablando, que le está invitando a emprender ese camino que, como decíamos, pues podía resultar absurdo. Una voz que le incita a desarraigarse de su patria, a dejar sus comodidades, a dejar sus pertenencias, a dejar sus seguridades, a dejar lo que poseía, lo que era su derecho, lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Recordemos que Abraham ya era una persona mayor, no era ni un niño, ni un joven, ni una persona que estaba empezando a vivir, sino que ya Abraham estaba cayendo en el ocaso de su vida. Ya la vejez le estaba pesando, y esto todavía le da mucho más valor a este acto de fe de Abraham, porque mientras uno es joven y está lleno de fuerzas, de energía, de entusiasmo, pues es fácil desarraigarse, es fácil abandonar lo que se tiene para salir en busca de lo desconocido, de lo que se espera alcanzar, pero sin la certeza de que será posible. Entonces, no es ahí está la realidad de Abraham. Abraham ya era un hombre viejo, cansado del trabajo, de la vida, de los afanes. Entonces, esto hace que esta decisión que va a tomar Abraham, pues resulte mucho más heroica todavía y más digna de nuestra admiración. Y continúa diciendo el Papa Francisco, esta voz que le incita a Abraham a abandonar su patria, a abandonar sus raíces, a abandonar sus familiares para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente, pero al mismo tiempo un futuro incierto, un futuro del que Abraham no tiene ninguna certeza, ninguna seguridad, ningún atisbo de que pueda ser esto posible o no. Y allí está Abraham en
esta realidad. Y aquí empieza la vida espiritual, la vida de oración de Abraham con su Dios. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Estamos nuevamente de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Compartimos con ustedes esta catequesis del Papa Francisco titulada Aprender a orar con la misma fe de Abraham, que fue pronunciada el 3 de junio del año 2020. Decía el Papa Francisco: hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo, una voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una promesa, de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil. Hace falta valor y Abraham se fió de ella. Y justamente, queridos catequistas, aquí está la gracia de Abraham, de que él se fió de una promesa con ningún tipo de seguridad o de certeza. Para que tengamos una idea, imagínese que a usted le digan ahora mismo: deja tu trabajo porque te tengo un trabajo mejor. Pues lo primero que a usted se le va a ocurrir es decir, bueno, ¿y dónde será ese trabajo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál será el sueldo que me van a dar? Para usted poder hacer las comparativas. Y luego, después que usted tiene esta certeza de que realmente será mejor, pues entonces usted va a pedir algún tipo de seguridad antes de renunciar a su trabajo, para entonces aceptar o fiarse de que esta propuesta nueva que le están ofreciendo es realmente veraz, es algo serio, honesto, concreto, y entonces usted dará el paso. De lo contrario, usted no dejará su trabajo, ese que le da seguridad y que de algún modo pues le garantiza el sueldo que usted está percibiendo actualmente. O imagínese usted que su casita que usted tiene y que ha conseguido con esfuerzo, pues de repente venga alguien y le diga: ¿qué te parece si vamos a derribar esta casa y te vamos a hacer otra nueva? Pues lo primero que usted va a pedir es que le lleven los materiales de construcción y todo lo que se requiere, al menos para empezar la casa. De lo contrario, hasta que usted no vea un signo evidente, palpable, pues usted no va a caer tan fácilmente en la tentación de decir: pues venga, vamos a derribar mi casa ahora mismo porque estoy creyendo a ciegas, sin más, en tus palabras. No, mis queridos catequistas y los que nos sintonizan, no tenemos esa capacidad de fiarnos de esta manera de las cosas, sino que siempre necesitamos tener algún tipo de certeza, de comprobación de que esto que nos están prometiendo pues es realmente algo alcanzable, es algo real, es algo posible. Sin embargo, con Abraham no se da este caso. Abraham cree firmemente, Abraham cree ciegamente en lo que esta voz
le está diciendo y se fía de una manera total y absoluta, al punto de que cualquiera de nosotros en la actualidad podríamos tildar a Abraham de loco. Pero tú te estás volviendo loco, Abraham. ¿Cómo es posible que vayas a dejar esta casa que tienes? ¿Cómo es posible que vayas a dejar esta tierra? ¿Cómo es posible que vayas a abandonar tus pertenencias? ¿Cómo es posible? Y aunque algunos sostienen que Abraham en su peregrinar pues se llevó algunas cosas, animales, pero dejó la tierra, que era de algún modo pues su mayor riqueza. Dejó su casita porque no pudo desbaratarla y llevársela para donde iba. Entonces, esta es la fe de Abraham y por eso es admirable su fe. Y continúa diciendo el Papa Francisco: la Biblia guarda silencio sobre el pasado de Abraham. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otros dioses. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham, creyendo en esta promesa, creyendo en esta palabra, pues deja su tierra, deja su lugar, deja su seguridad y parte. Sale a caminar detrás de esa promesa y escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Y esto es importante, nos dice el Papa Francisco. Se fía de la palabra de Dios, de esa palabra que tú y yo también escuchamos cada vez que vamos a la misa, cada vez que nos la envían por el celular, por el WhatsApp, cada vez que la leemos en los libros que tenemos, de las lecturas diarias, de la forma que sea, nosotros también entramos en contacto con esa palabra que nos va prometiendo cosas, como le prometió a Abraham. Y Abraham creyó en esa palabra que tú lees, que tú proclamas, que tú escuchas en la misa. Fue en esa palabra contenida en la Biblia en la que Abraham creyó, porque esta palabra contenida en la Biblia es la palabra de Dios. Y justamente Abraham escuchó las palabras de Dios que le estaban haciendo esta invitación. Y a esta palabra de Dios, no una palabra del hombre, fue a la que Abraham le hizo caso. Fue de la que Abraham salió detrás, tan lleno de certeza de que todo lo que estaba escuchando era correcto, era verdadero y se iba a materializar en su vida. Fíjense, mis queridos catequistas, qué grandeza la de este hombre, confiando plenamente en que todo esto que le estaba diciendo, esa palabra de Dios, era real, era verdadero. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu,
un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Compartimos con ustedes esta catequesis del Papa Francisco sobre la oración, titulada Aprender a orar con la misma fe de Abraham. Catequesis que fue pronunciada por el Papa Francisco el 3 de junio del año 2020. Y decíamos: la Biblia guarda silencio sobre el pasado de Abraham. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otros dioses. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar al cielo y a las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham parte. Escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Y esto es importante. Se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. A partir de ese momento, cuando Abraham decide partir confiando en esa palabra, Abraham inaugurará una nueva forma de relacionarse con ese Dios que hasta ese momento era un desconocido para él. La relación que Abraham va a entablar con Dios no será jamás igual. Todo cambiará a partir de esa decisión, a partir de ese momento en el que Abraham decide ponerse en camino, fiándose, confiando en esta promesa de Dios, en esta palabra que Dios le está dirigiendo. Es por eso por lo que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales. Dígase en la tradición judía, quienes tienen a Abraham por su padre en la fe, pero también en la tradición cristiana, quienes tenemos por padre en la fe a Abraham, y también en la tradición islámica, que también consideran a Abraham como su padre en la fe, como el modelo del hombre creyente, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil, sino incluso incomprensible, pues lo que Dios le pidió a Abraham no era comprensible ante los ojos humanos. ¿Cómo es posible que un Dios venga a pedirme a mí que abandone mis pertenencias, que abandone mis bienes, que abandone mi hogar, que abandone mi familia y que me ponga en camino? Esto es algo incomprensible ante la razón humana, ante la capacidad que tenemos nosotros de raciocinio. Pero no solo esto es algo irracional, sino también las demás cosas que Dios le está diciendo a Abraham, como que lo hará el padre de una descendencia más grande o igual que las estrellas del cielo. ¿Cómo será esto posible? Humanamente hablando, Abraham no tenía ningún tipo de posibilidad siquiera de tener un solo descendiente. Y sin embargo, este Dios le está prometiendo una descendencia tan grande
como las estrellas que hay en el cielo. Todo esto, mis queridos catequistas, queridos hermanos, pues eran cuestiones incomprensibles para cualquier ser humano, incluyendo para nosotros en la actualidad. Sin embargo, Abraham fue capaz de someter su voluntad a la voluntad de Dios, fue capaz de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, fue capaz de ponerse en camino, de salir hacia ese lugar del que él no tenía ninguna certeza de si existía realmente o no, para fiarse de la palabra de Dios, para fiarse de esto que Dios le estaba comunicando. Y por eso, como lo decíamos hace un momento, Abraham es tenido como el primer creyente, no solo por nosotros los cristianos, sino también por los judíos y también por los musulmanes, inclusive a quienes ven la figura de Abraham como este gran patriarca, modelo de hombre de fe, modelo de hombre creyente y modelo de hombre de oración. Recordemos que el título de este tema es Aprender a orar con la misma fe de Abraham. Y continúa diciendo el Papa Francisco: Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse, donde pide hacerse vida. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se cumple una promesa, y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa, que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y salió, sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los hebreos, salió sin saber a dónde iba, pero la fe le llevó hasta allí. La fe le llevó a confiar plenamente en esta promesa de Dios. La fe le llevó a asegurar de que esto no era una mentira, de que estas promesas eran verdad, eran reales, y él las vería con sus propios ojos. Así que, mis queridos catequistas, con esta partida, con este testimonio que nos deja el Padre Abraham, pues nosotros estamos llamados a encaminar nuestra vida de oración, fundamentándola en esa misma fe. Vámonos a nuestra tercera pausa y cuando retornemos continuamos compartiendo con ustedes este tema pronunciado por el Papa Francisco sobre la oración en la persona de Abraham. Ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación,
e información de todos nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes esta catequesis pronunciada por el Papa Francisco sobre la oración apoyada en la fe de el patriarca Abraham. Y nos dice el Papa Francisco: leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente se aparecía en su camino. Recordemos, queridos catequistas, y todos los que nos están sintonizando, que la palabra de Dios se va apareciendo en nuestro caminar, en nuestra vida, y no solamente por medio de las Sagradas Escrituras, sino que Dios a veces nos habla a través de las personas que están a nuestro lado. Dios nos habla a veces a través de un acontecimiento. Dios nos habla a veces a través de una experiencia que hemos vivido. Dios nos habla a través de un pensamiento que de repente llega a nuestra cabeza, un sentimiento, un presentimiento, un sueño. Dios tiene múltiples formas de comunicarse con nosotros, así como lo hacía con Abraham, nuestro padre en la fe. De tal manera que el Papa, cuando dice que leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra que Dios le iba revelando, le iba comunicando, pues el Papa está destacando justamente esta relación espiritual entre Abraham y este Dios. Recordemos que la oración es el camino, es el puente, es el teléfono, como dice la canción, yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Entonces, Abraham tenía e hizo de la oración esa forma de comunicarse con Dios y la forma también de escuchar la voz de Dios cuando le hablaba y le indicaba qué cosa quería que Abraham hiciera. Tú y yo también, mis queridos catequistas, tenemos esta posibilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar a Dios que nos habla a través de los acontecimientos que van pasando en nuestras vidas, a través de esa persona que te dijo algo importante, a través de un sentimiento que ha llegado a tu corazón y de repente te hace pensar y desear algo. Pues todas estas son formas de que Dios nos hable y de que nosotros escuchemos a Dios. Y es también pues una forma de oración, cuando silenciamos nuestras vidas para que Dios nos hable a través de las cosas, de los acontecimientos y de las personas. Por eso continúa diciendo el Papa Francisco: en resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fe se hace historia todavía más. Abraham, con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. ¿Por qué decimos que la fe de Abraham se hace historia? Porque todavía en la actualidad estamos
hablando de ello. Y la historia es lo que ha pasado y que ha quedado guardado en la mente, en la memoria, en el corazón de las personas. Lo que viviste hace un tiempo, lo que experimentaste hace unos años, ya es historia. Y esa historia, pues tú la narras, la cuentas, la actualizas, la compartes con los demás, y entonces lo que le da esta categoría y este sentido de historia. Por eso decimos que la oración, esta comunión, esta relación de Abraham con Dios se ha convertido en una historia que todavía hoy tú y yo estamos contando, estamos leyendo, estamos descubriendo, estamos degustando, nos estamos maravillando con ella, porque Dios quiere hacer historia en nuestras vidas. Y Dios quiere que la oración pues también sea parte de la historia de tu vida, de la historia de tus vivencias, de la historia que estás escribiendo cada día. Y en este sentido, mis queridos catequistas y los que nos están sintonizando en este momento, pues esta relación que Abraham entabla con Dios se va a convertir en una verdadera historia para ser contada y para ser narrada a tantas generaciones pasadas, presentes y también las futuras. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providente. Yo me pregunto y les pregunto, dice el Papa Francisco, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Dice el Papa Francisco, y nos invita a reflexionar y a pensar sobre este particular, esta relación, este modo de entablar una vinculación que inauguró Abraham con Dios. Es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, lo que podemos sentirnos orgullosos. ¿Es esta la realidad nuestra? Estas preguntas que nos hace el Papa Francisco son vitales en nuestra vida de oración, queridos catequistas. Recordemos que la oración no es más que la relación que vamos entablando, que vamos creando con Dios. Y a medida que vamos creando con Dios, pues nuestra vida se va convirtiendo en una verdadera oración y en una verdadera historia, una historia de amor, de relación con Dios. Qué hermoso sería si nosotros también experimentáramos esta intimidad en la vida de oración como la vivió Abraham. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con todos ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Compartimos esta catequesis pronunciada por el Papa Francisco sobre la oración
apoyada en esta fe que nos muestra el padre en la fe, Abraham. Y nos dice el Papa, esta experiencia de Abraham está también atestiguada por uno de los textos más originales en la historia de la espiritualidad, el memorial de Blaise Pascal, cuando dice lo siguiente: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un traje del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio puede concebir sobre Dios, sino el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal anota incluso el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la noche de un 23 de noviembre del año 1654. No es el Dios abstracto o el Dios cósmico, no. Es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Es un hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que se esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de esos 3 huéspedes a los que él y Sara acogen con esmero y que les anuncian el nacimiento de su primer y único hijo, Isaac. Abraham tenía 100 años cuando esto ocurre, nada más y nada menos. Imaginémonos a Abraham con 100 años, cuando aparecen estos 3 hombres que Abraham pues en su momento desconoce, no sabe quiénes son, de dónde han venido, de quién se trata, y él simplemente pues le da acogida, le da hospedaje, les trata con la dignidad que debemos tratar a los hermanos, a los demás, como creyentes, como hombres de fe y sobre todo como hombres y mujeres de oración. Y Abraham con 100 años y su mujer Sara con 90. Imagínese usted, 90 años sin dar a luz, 90 años. ¿Cómo es posible que una mujer a los 90 años quede embarazada? ¿Cómo es posible que un hombre a los 100 años sea capaz de concebir? ¿Cómo es posible que una pareja de 100 y 90 años sean capaces de algo semejante? Sin embargo, este es el Dios de Abraham. Es nuestro Dios, es el Dios que ha querido entablar una relación de amistad, de cercanía, de acompañamiento contigo y conmigo. Y es el Dios que desea comunicarse con nosotros.
Y por ello estamos en este año hablando de la oración, que es la forma de comunicarse con este Dios tan maravilloso, con este Dios tan bueno, con este Dios tan humano, con este Dios que se parece tanto a ti y tanto a mí. Así Abraham se familiariza con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel, siempre obediente, siempre sujeto a su voluntad. Habla con Dios y discute, hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero que tenía. Y aquí Abraham vive su fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo, esta vez desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos pasa también a ti y a mí caminar en la oscuridad, pero con la fe puesta en Dios, como lo hizo Abraham. Dios mismo detendrá la mano de Abraham, que ya está lista para golpear, porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total, absoluta, sin reserva, y por eso se ha decidido premiarle, darle una recompensa, bendecirlo, porque ha visto que la fe de Abraham era real. De tal manera que, mis queridos catequistas, vemos aquí en esta figura, en esta imagen de Abraham, en esta fe tan profunda, en su modo de asumir la voluntad de Dios, de creer en su palabra, en lo que Dios le está diciendo, aún en los momentos verdaderamente difíciles, críticos, pues vemos a este hombre seguir creyendo sin titubear, sin tambalearse, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pides que sacrifiques al único hijo que me habías prometido y que he concebido en la vejez? ¿Por qué me estás pidiendo tal cosa? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres tan malvado? ¿Por qué me tratas así? No, Abraham no cae en la tentación de dejar pasar por su cabeza estos pensamientos desproporcionados, sino que mira la voluntad de Dios, se somete a ella con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo su corazón, y por eso sale victorioso, por eso es recordado por nosotros, por eso es admirado por todos los creyentes, y por eso lo tenemos como nuestro Padre, como nuestro modelo de hombre verdaderamente creyente y de oración. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos nuevamente con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Ya hemos llegado a la parte final de este espacio y a la parte final de esta catequesis que fue compartida por el Papa Francisco y titulada Aprender a orar con la misma fe de Abraham.
De aquí que termine diciendo el Papa Francisco: aprendemos de Abraham, aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Y voy a decir algo que parecerá una herejía, dice el Papa. Tantas veces he escuchado gente que me dice: ¿sabe, Padre? Me ha pasado esto y me he enfadado con Dios. Y yo le pregunto, dice el Papa, ¿tú has tenido el valor de enfadarte con Dios? Y me responden: sí, me he enfadado. Pero esa es una forma de oración, porque solamente un hijo es capaz de enfadarse con su papá y luego reencontrarlo, pedirle perdón, olvidarse de la ofensa y continuar como si nada hubiese pasado. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, pero siempre dispuestos a aceptar su palabra, su voluntad y a ponerla en práctica. Con Dios aprendamos a hablar como un hijo con su papá, escucharlo, responder, pero transparente, como un hijo con su padre. Y así nos enseña Abraham a orar, a comunicarnos con Dios, a entablar una relación de amistad, de cercanía, de encuentro con ese Dios que se ha hecho cercano, que se ha hecho nuestro, que se ha encarnado y que ha querido acompañarnos en el caminar de la vida, y que es lo que estamos celebrando en estos días de la Pascua, a un Dios que está presente en nuestras vidas, que es cercano, que es amoroso, que es tierno y que nunca, nunca nos ha dejado ni nos dejará jamás. Así que, mis queridos catequistas, con el propósito y el deseo de que esta catequesis del Papa Francisco pues nos sirva de motivación, de inspiración para que incrementemos, entablemos, retomemos nuestra vida de oración, de amistad, de cercanía, de diálogo sincero con ese Dios que como Abraham nos llama, que como Abraham nos acompaña, que como Abraham nos va prometiendo y al mismo tiempo cumpliendo lo que nos promete. Que tú y yo también sepamos hablar con ese Dios, que tú y yo también sepamos a través de la oración entablar estas comunicaciones con Dios, que nos convirtamos en verdaderos orantes, hombres y mujeres de fe, como lo fue Abraham, capaces de dialogar, de comunicar, de compartir con este Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que deseamos tener y ser. Mis queridos catequistas, muchas gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por acompañarnos cada semana. Ya será el próximo jueves donde volveremos a encontrarnos en una entrega más de este su espacio Catequista con Espíritu, esperando con la gracia y la bendición de Dios que tengan un feliz resto de esta octava de Pascua y que estos días de la cincuentena pascual pues ustedes los vivan como verdaderos resucitados, como verdaderos hijos de un Dios vivo que ha vencido la muerte y nos ha traído la alegría de la resurrección. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista